fuerte aplauso porque Él vive, Él reina y te está ungiendo y te ha sanado y te ha hecho más que vencedor. Celebra tu victoria con gozo, con regocijo, con alabanza, con exaltación, porque tu paladín vino para vencer y venció, y ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Dios amado, gloria a ti, mi Rey, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy traigo un montón de hojitas, hoy traigo un montón de cosas. Hay una pequeña pregunta que yo quiero que nos hagamos en este día, y es: ¿qué hago con la palabra que Dios me ha dado? Dígale al que está a su lado así, como: ¿qué hago con la palabra que Dios me ha dado? Así, pregúntele, acucioso, anhelante de saber. Ahora, si el que está al lado de su papá, no le diga: papá, ¿qué vas a hacer con la palabra que Dios nos ha dado? ¿Cierto? No le diga así, porque la palabra es para apropiársela de una manera que individual y personal. Entonces usted le tiene que preguntar al que está al lado, así sea su papá o su mamá, dígale: ¿qué hago? Y viceversa, ¿qué hago con la palabra que Dios me ha dado? Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la fuente de las palabras que escucho. Ahora, Dios nos ha dado palabra, ¿cierto? Y nos dijo en Isaías, yo les pegué un montón de versículos por ahí, me dio el Señor a ponérselos, y la idea es que usted, que cree la palabra, los tome y haga lo mismo, y los pegue en las paredes de su casa. ¿Listo? Le vamos a ahorrar un montón de pintura. Vamos a empapelar la casa con versículos. Pero la vamos a empapelar no porque es que está de moda. Uy, en la iglesia lo están haciendo. Nueva moda para el 2016. No, 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 no. Es porque usted cree eso y lo pone ahí para acordarse de eso. Amén. Hoy Dios nos decía desde el año pasado, mediados, recuerdo, cuando estuvimos en la convención de Chapinero, y antes de que empezara el Señor, el Espíritu de Dios venía sobre mí, empezó a quebrantarme y a hablarme, y me decía que el tiempo del invierno pasaba, que llegaba el tiempo de la primavera, que la voz de la tórtola se dejaba usar, y emprendimos todo un estudio a partir de ahí en Cantar de los Cantares. Y es tiempo de primavera, y ese tiempo nos habla de fructificación. Y Dios, que no cambia, se ratificó hablándonos y dándonos promesa en Isaías, ¿verdad? Y allí les coloqué recortando, dice: escucha, mi elegido, no tengas miedo, siervo mío, mi amado, mi elegido. ¿Y eso es quién? ¿Eso es quién? ¿A quién le está hablando el Señor? A mí, a mí. Dígale así, todo creído al que está al lado: eso es conmigo. Tenemos que apropiarnos de las cosas y no digan creídos. Amén. ¿Listo? Pues derramaré aguas para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Isaías 44, 1 a 4. ¿Uno a qué? A 4. Y si usted se lo apropia, usted tiene que llegar y hacer un cartelito y pegarlo en la pared, ¿cierto? Y eso de Cantares, que también lo encontramos ahí en Cantares capítulo 2, del 8 en adelante, también cópielo en un papelito y apropiéselo. Cuando vino aquel profeta argentino, él dijo lo siguiente: dijo que haría con nosotros cosa que no había hecho en toda la tierra, ni en nación alguna.
Y usted lo tiene que buscar y también pegarlo y apropiárselo, ¿sí? El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás han sido hechos en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Y usted también, si lo cree, se lo tiene que apropiar. Amén. Tenemos que apropiarnos. También nos dijo ese día: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nos dio palabra para que nos apropiáramos. Pero Dios se ha seguido ratificando vez tras vez, y nos ha ido llevando en aumento, al punto que en este tiempo Él nos quiere llevar a que demos el paso y pasemos de creer en Él a creerle a Él. Dígale al que está a su lado: ¿se acuerda que es diferente creer en Él a creerle a Él? ¿Ah? Porque cuando yo le creo a Él, siempre tiene que ir manifestado ese creerle a Él por una acción mía. Amén. Y entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿qué hago con las palabras que escucho? ¿Qué hago? Y lo primero que tengo que hacer, o con la palabra que Dios me ha dado, lo primero que tengo que saber es cuál es la fuente de la palabra. ¿Sí? Si yo le digo a usted: Fresco, haré cosas contigo que no han sido hechas en ninguna parte de la tierra, ¿usted qué me dice? El pastor está lleno de buenas intenciones. Pero ¿será que el pastor puede hacer con usted algo que no ha sido hecho en toda la tierra? No. Entonces lo primero que yo tengo que identificar es quién habló, quién fue el que dijo, ¿cierto? Y ahí hay otro texto que el Señor nos regaló, ¿cierto? Y que dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Se lo estoy leyendo en esta porque me encanta el pedacito, como la forma en cómo está redactado. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Tremendo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer con la palabra es identificar quién habló. Y lo primero que sé es que no habló un hombre, aunque Dios puede hablar por un profeta y habla por profetas. Pero yo tengo que saber que fue Dios hablando para mi vida y que nos dio una promesa como iglesia, como congregación, ¿verdad? Y esa promesa no solo abarca al pastor, abarca a toda la congregación, y abarca, ¿qué más? Abarca mi vida y abarca mi casa y abarca mis bienes, todo de mí. Amén. Y cuando usted sabe que abarca todo de usted, usted se la tiene que apropiar. Usted la tiene que tomar. Eso es mío. Amén. Entonces lo primero que usted tiene que saber es cuál es la fuente. Y lo segundo que tiene que saber, y la segunda pregunta que se tiene que hacer es: ¿qué tan creíble es esa fuente? ¿Cierto? Y entonces ahí nos dice que Él no es hombre, por lo tanto no miente. ¿Sí? No es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y entonces ya yo descarto: listo, no es el profeta. ¿Por qué yo puedo decir que Dios nos habló por ese profeta? Porque vino y dijo todo por lo que la iglesia había pasado. Todo. Y aquí hay varios testigos de eso. Todo por cuanto había pasado. Aún desde antes que yo llegara a este lugar. Aún desde antes que yo hubiera llegado a este lugar. Y recuerdo que Él me decía: por cuanto tú te quedaste y mientras los demás se fueron, yo haré. Porque Dios honra la obediencia, porque el quedarse era el decir: Señor, no solo creo en ti, te creo a ti y creo que tú lo vas a hacer. Pase lo que pase, o sea lo que sea,
porque sé que la fuente es creíble y porque sé que no es un hombre para mentir, ni es un hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Y tan ha sido verdad que hasta el día de hoy Él se ha ratificado vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, y ha sido paciente y ha sido persistente y perseverante, porque Él ha determinado algo y ese algo le ha sido firme. Amén. Y tú y yo lo que hemos hecho es tomar esa palabra y permanecer. Él le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Y aquí hay una pregunta: ¿acaso alguna vez Él habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Pero Señor, es que mi mujer es estéril. ¿Y la fuente es creíble? Es que Él no es hombre. Si no es hombre, entonces es Dios. Y si es Dios, ¿qué quiere decir? Que Él no tiene la limitación humana, porque Él es todo poderoso o todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que para Él no hay nada imposible. Y si usted lee en la pared, ahí se encuentra. En una ocasión un hombre le dijo: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y él le pregunta: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús: todo es posible si uno cree. Ahora, ¿cómo creo? Porque sé que la fuente es creíble, porque sé quién es el que habló, quién fue el que dijo que no está limitado. Si yo le digo a mi hija: hija, cuando te gradúes te regalaré un Porsche, ella puede creer mucho en mí, pero ella sabe que yo soy limitado, que todo no lo puedo, porque no tengo todos los recursos. Y entonces yo, para quedar bien, le puedo regalar una foto gigante de un Porsche. Eso está al alcance de mi bolsillo. Pero si Dios te promete a ti que te regala un Porsche, escúlcate en el bolsillo todo lo que quieras, porque Dios no va a tomar un solo peso de ti. ¿Es así o no es así? O cuando usted le hace una promesa a su hijo, usted le dice: mi hijo, muéstreme la alcancía para poderle comprar lo que le prometí. ¿Sí? ¿Usted cuenta con los recursos de su hijo? ¿Y nosotros por qué esperamos que Dios cuente con los nuestros? Porque a veces se nos olvida que ese Dios todopoderoso además es el dueño del oro y de la plata, que todo en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Dígale: Dios es dueño de todo. Dígale al que está al lado: Dios es dueño de todo. Dueño de todo, de todo. Y para Él todo es posible. Y si yo creo en Él, para mí que creo en Él y que le creo a Él, también todo es posible. Cuando yo creo en la fuente y conozco la fuente, es cuando me atrevo a mover la piedra, así el muerto hieda de 4 días. Así haya pescado toda la noche y mi experiencia de pescador profesional me diga que ahí no hay peces, ahí no hay nada, que perdí todo mi trabajo y todo mi esfuerzo y que me voy a ir aburrido y amargado para mi casa porque no hay cómo llevar alimento a mi casa. Pero aparece Él en la escena y me dice: echa la red. Señor, no hay peces, pescamos toda la noche, expertos pescadores, no hay nada. Pero Señor, en tu nombre echamos. Porque paso de creer en Él a creerle a Él. Paso de creer en Él a creerle a Él. Si usted sabe que eso es así, y la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y usted llega a este lugar, usted no solo debe estar expectante a ver Dios qué va a hacer. No, usted tiene que venir seguro de que Dios va a hacer algo en usted. Porque Él es vida, porque Él es libertad, porque Él es la unción que pudre el yugo, porque Él nos prometió. Cuando yo fui operado y estaba allí en mi casa, Él me decía: Señor, me tuvo que aquietar y tenerme quieto, porque sabe que corro más que una cabrita. Entonces me tuvo ahí quieto y me decía: abro los cielos sobre ti
Y eso se refiere a la congregación, a mí, a la congregación. Y desato mi unción y mi gloria sobre ustedes, sobre ti, sobre nosotros. Y eso lo tengo yo que anotar. No soy profeta ni hijo de profeta, pero sí sé dónde estaba yo cuando oí la voz de Dios. Sí sé dónde estaba yo cuando el Espíritu de Dios vino el año pasado, a mitad de año, antes de que empezara ese congreso, porque no había empezado. Cuando me dijo que el invierno pasaba y que venía la primavera y que se dejaba oír la voz de la tórtola y que era tiempo de fructificación. Y este es tiempo de fructificación. Este es tiempo de fructificación. Este es tiempo de fructificación. Y yo me tengo que apropiar de él. Me tengo que apropiar. Y si es tiempo de apropiarse, él me decía un viernes: hago de este lugar un epicentro de la manifestación de mi gloria. Ahora, Dios lo dijo por ese profeta argentino. Él dijo que derramaría tanto de su gloria que vendrían a preguntar: ¿qué hicimos para que su gloria se derramara tanto? ¿Qué hicimos? Y Dios me dejó sentir que es nuestro tiempo, pero tú tienes que querer ese tiempo, porque Israel no conoció el tiempo de su visitación. Y este es nuestro tiempo, y es tiempo de apropiárnoslo. Y Dios nos está llevando a eso, de creer en Él, a creerle a Él, a dar pasos y a creerle: Señor, tú lo estás haciendo, y entonces yo voy a hacerlo, voy a apropiarme, voy a tomar este texto, porque tú nunca has hablado sin actuar y nunca has prometido sin cumplir, porque tú no eres hombre, por lo tanto no mientes, porque tú no eres humano, por lo tanto no cambias de parecer. Y entonces tomas también el texto y lo pegas en tu pared. Te estoy mandando a empapelar la casa. Si tienes fe, si crees que Él lo va a hacer. Ahora, si la fuente y el origen de si la fuente es creíble, el origen de la fuente es creíble, debo hacer según me dice en texto de la palabra, según el Salmo 116:6. ¿Qué debo hacer? $116:10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea que la condición del salmista no había cambiado. ¿Y qué empezó a hacer el salmista? A hablar, a hablar, a hablar. Entonces yo puedo empezar a hablar con mi vecino: la gloria de Dios está, Dios se está manifestando, Dios ha hecho de este lugar un epicentro de su gloria, y va a haber réplicas en nuestras casas, réplicas a través de mí en el trabajo, en la calle, por donde vaya. Déjeme decirte, estuvimos de campamento con los jóvenes. Me fui de campamento con los jóvenes, yo el pollito. Ajá, gloria a Dios. ¿Pero qué fui a hacer? A orar. Yo no prediqué un solo día. ¿Quién lo hizo? Ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios hace réplicas de la manifestación de su gloria. ¿Y cómo se glorificó a través de sus hijos? ¿Y quién predicó aquí? La hermana Clemencia. ¿Y los bendijo Dios con la predicación? Me ha encontrado qué tremenda palabra. Porque Dios hace réplicas y cada uno de nosotros es manifestación de esa gloria que Dios está derramando, que Dios está haciendo. Lo importante es que usted, ¿qué? Le crea. Mi trabajo es enseñarle, mi trabajo es instruirle, mi trabajo es animarle a creer y a lanzarse, a dar pasos de fe. Porque sé la unción que Dios está derramando, porque sé la gloria de Dios que está desatada sobre ti y sobre todo este lugar y sobre cada uno de nosotros. Sé de su unción y de su gloria que te está llenando, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Pero si no empiezas a dar paso de fe, no vas a ver cuánta de la unción y la gloria de Dios está derramada sobre tu vida. Y una de las formas de empezarlo a hacer es hablando.
hablando, hable de que la gloria de Dios está abierta, derramándose sobre usted. Su unción está desatada sobre usted. Sus cielos están abiertos sobre usted, sobre sus hijos. Señor, tu gloria está tocando mi cónyuge. Tu gloria y tu unción está tocando a mis hijos. Y algo tremendo está pasando. Toda mi casa es casa sacerdotal. Está siendo transformada por tu gloria, vivificada por tu gloria y por tu poder. Creí, por tanto, hablé. Y eso es pasar de creer a creerle. Cuando yo simplemente le creo, escribo. Qué tan buena predicación, ¿no? Que nadie me vea, que nadie la escuche. No, póngala, atrévase. Hay que hacerlo. Deuteronomio 6 a 9. Me dice más acerca de qué hago con la palabra si la creo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Ahí está al frente en el televisor, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el Nuevo Testamento dice que hagamos morar la palabra abundantemente en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted tiene que empezar a llenar de esa palabra su corazón, para hablarla, para declararla, para profetizarla sobre sus hijos, etcétera. Y dice: y la repetirás a tus hijos, porque yo no quiero que esa gloria de Dios termine en mí. Yo no quiero que esos cielos abiertos terminen en mí. Sé que Dios está pronto por su iglesia, pero si no sé si el rapto para mí es mañana, porque Dios me llame a su presencia antes de llamar su iglesia. Y si es mañana, yo no quiero que esos cielos abiertos cesen de sobre la vida de mis hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle esas palabras a mis hijos, declararlas para que ellos las hablen a su vez, para que cuando tengan hijos se las enseñen a sus hijos. Y esa palabra y esa verdad de unos cielos abiertos, de vivir bajo esa gloria, unción y poder y manifestación continua y permanentemente de Dios, no solo sea sobre mí, sino sobre mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta cuando Dios llegue por su iglesia, hasta cuando Dios llame a su iglesia a su presencia. Entonces fíjense que no es solo que usted se apropie de esa palabra, sino que además que usted la transfiera, la dé a otros para que sus hijos también la tomen por fe y se glorifiquen en la vida de sus hijos. Amén. Yo le digo al Señor: mis hijas son tuyas, úsalas con todo tu poder. Y les digo: los cielos están abiertos sobre ustedes, hijas, y la gloria y la unción de Dios se está derramando poderosa. Y se lo digo a mi esposa: los cielos están abiertos sobre ti. Hay una gran unción desatada sobre tu vida. La gloria de Dios está desatada sobre tu vida. Amén. Y usted tiene que hacerlo. Las hablarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo tiempo y en todo lugar. Escoger esas promesas y escoger estas verdades. Señor, tú has hablado y tú siempre has hecho. Señor, tú has prometido y siempre has cumplido. Gracias porque todo lo que has dicho de mí, de mi casa, es hecho, lo estás ejecutando, lo estás llevando a cabo cada día, Señor. No faltará ninguna palabra de las que tú has hablado sobre mí, sobre mi casa y sobre esta congregación. Tú las llevarás a cabo todas. Y es mi casa, este lugar, mi casa y yo somos lugar de manifestación de tu gloria, epicentro de la manifestación de tu gloria. Y mi casa es réplica de esa manifestación. Y mi vida en el trabajo, en la calle, por donde vaya, allí tú harás réplicas de tu gloria, Señor. Manifestaciones de tu gloria a través de mí, de tu poder a través de mí, de tu unción, de tu amor, de tu misericordia a través de mi vida. Amén. Pero usted no tiene que hablar en la mañana, en la tarde, en la noche, estando en casa, yendo por el camino, y hablárselo y declarárselo a sus hijos. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano.
¿Se acuerda lo que hacían antiguamente para no olvidar un mandado? ¿Qué hacían? Se ataban un papelito. Aprenda, mándese mensajes. WhatsAppese usted mismo. Mándese los textos, y que le suenen de vez en cuando, así usted. Ya no se usa amarrarse aquí vainas, ¿no? Porque ahora tenemos un celular y le ponemos ahí una nota y entonces él timbra a determinada hora y nos recuerda, ¿cierto? Pues escriba en el celular las escrituras y ponga un timbre para que de cuando en cuando usted llegue, cierto, Señor, tú estás conmigo, tu gloria y tu unción se está derramando sobre mí, Señor, y está afectando mi trabajo y está afectando todo a mi alrededor. Tu presencia va delante de mí, me da descanso, Señor. Gracias, estás conmigo todos los días hasta el fin. Wow, Señor, se me olvida que estás aquí conmigo, no hay nada que temer. Wow. Démosle otro uso al celular. Borre todos los juegos y escriba la palabra. Hable el espacio a la palabra. ¿Sí? Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, aquí, en tu pensamiento. ¿Sabe cuántas cosas desastrosas suceden aquí? ¿Y cuántas guerras suceden aquí? ¿Y cuántas veces nos despiden del trabajo aquí? ¿Y cuántas veces perdemos el año aquí o las materias aquí? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha tenido peleas aquí en los buses? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha peleado con el papá, la mamá o con el cónyuge aquí? En la mente, aquí. Y es que cuando llegue y si no he hecho esto, mejor dicho, vas a ver de mí. Menos mal que cuando llegó a la casa encontró todo hecho y no se materializó la pelea. Porque muchas de las peleas que se materializan suceden aquí primero. ¿Es así o no es así? Entonces Dios me dice, para que eso no pase, si quiere que estas cosas se materialicen en su vida, pues entonces pon la palabra aquí, entre ceja y ceja. Medita en ella, piénsala, dale vueltas. Señor, tu gloria, tu unción está abierta, Señor. Wow, sígueme llenando, Señor. Y dele rienda suelta a eso. Señor, cuando abrace a mis hijos, sé que tu gloria, Señor, será abrazándoles, Señor, tocándoles, traspasándoles, Señor. Tu unción pudre todo yugo en ellos. Cuando abrace a mi cónyuge, está siendo santificado en mí, Señor. Gracias. Aquí. Y cuando llegue, materialícelo. ¿Sí o no? Ay, pues si es posible, es que cuando llegue vas a ver, Julio, cuánto es 4 por 4. ¿Qué creyó? Que me iba a quedar así, que hizo el sueldo. Y si eso se puede materializar, ¿por qué no lo otro? A ver, cuéntenme. Denme una excusa para que eso no se materialice. Si la pelea con el cónyuge o con los hijos o con los hermanos se puede materializar, ¿por qué no lo otro? ¿Sí se puede? Ahí es que hacer el ejercicio, empezarlo a hacer. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué son los postes? Las columnas. ¿Qué significan las columnas en una edificación? El soporte. Eso es lo que va a sostener la estructura de su vida, de sus finanzas, de todo, de su casa, de su hogar, de su relación conyugal, de su vida familiar, de su vida laboral, de todo. Dios está diciendo, ponga ahí en esas columnas mi palabra, ponla ahí. Y en las puertas, y en tus puertas. ¿Qué significa la puerta? Una autoridad. Una puerta abierta te dice pase, una puerta cerrada te dice no pase. Es una autoridad, una puerta. Esa palabra es tu autoridad. Será la autoridad en tu casa. Había un hermano que él empezó a olvidarse de las cosas y se olvidaba. Y él decía, y es que cuando yo estoy sentado, no sé si me estoy acostando o me estoy levantando. Me paro en la puerta y no sé si salía o entraba. Y entonces un día le dijo, Señor, yo no quiero vivir así, llévame. Y el Señor le dijo, ¿no has dicho muchas veces que tú tienes mi mente?
tú tienes mi mente y a mí no se me olvidan las cosas. Y entonces empezó todos los días: yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Y por ahí después le dieron una noticia de que tenía una enfermedad, iba a morir, Dios le regaló un texto, le dijo: Señor, listo, ya ahora tengo tu mente, pero mira esta noticia, dame un texto. Y Dios le regaló un texto en los Salmos que dice: no moriré sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Y entonces empezó: yo tengo la mente de Cristo y no moriré sino que viviré para publicar las maravillas del Señor. Y dice: yo dejé de leer el dictamen médico y solo me dediqué a leer y a reclamar y a proclamar esa palabra, sin orar, sin llorar, sin angustia. Y tiene 80 y pico de años y predica el hombre. Solo mira el título y empieza a soltar. Y ahí lo tiene a uno. Porque tiene la mente de Cristo. Y él, que le decían que le quedaban poquitos años, decía: ya llevo tantos. Porque yo creía el texto que Dios me dio, yo creía la palabra que Dios me dio y la tenía escrita en todas partes, en mi casa, en mi cama, en la puerta, en el baño, en el espejo, en todas partes. Cuando entraba me recordaba: no moriré sino que viviré para proclamar las maravillas del Señor. Tengo la mente de Cristo, no moriré sino que viviré, no moriré sino que viviré para proclamar las maravillas del Señor. Tengo la mente de Cristo. Por donde miraba en mi casa, por donde iba en mi carro, en la oficina, en el computador, cuando lo abría salía: no moriré sino que viviré. Poner esa palabra tiene el propósito de recordarme en la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Tiene el propósito de recordarme la bendición bajo la cual estoy, la palabra de vida bajo la cual estoy, la cual debe gobernarme, la cual debe regirme, sobre la cual debo caminar, sin abandonarla, sin apartarme de ella ni a derecha ni a izquierda. Colosenses 3:16. Ya lo nombramos, pero busque la cita. Dice: la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Dios un día me decía: no te afanes, yo estoy escribiendo la palabra en la tabla de tu corazón. Y tú y yo, esa es una palabra que le tenemos que pedir al Señor. Escribe tu palabra en la tabla de mi corazón, Señor. Escribe tu palabra en la tabla de mi corazón, escríbela en mí. Y leerla todos los días, a mañana, tarde y noche. Esa hojita de lectura mensual tiene como propósito eso. Que a propósito, este mes hay mucha lectura acerca de la profecía y cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Búsquelas y léalas. Recuerden la tarea los que tienen, acerca de algún milagro del Señor, una reflexión que Dios les dé. Pero sigamos. More abundantemente en mi corazón, porque solo de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo tesoro de queja, de todas esas cosas en mi corazón, de eso voy a hablar. No voy a hablar vida, voy a hablar fracaso, voy a hablar ruina, voy a hablar muerte. Tenemos que cambiar el tesoro de nuestro corazón, y la única forma es leyendo harta palabra, sacando el tiempo para leerla. Amén. La idea de esas lecturas, de una vez al año leer la Biblia, es que esa palabra empiece a morar, a llenar, a colmar, a sanar, a vivificar, a corregir, a hacer cosas en mí. Al punto que me lleva a hablar, mire, enseñando y exhortándoos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Empieza a cambiar mi manera de hablar, porque el tesoro que hay en mi corazón ahora es diferente. Amén. Josué 1:8. Ese todos se lo saben. ¿Qué dice? Ese es Deuteronomio 6 resumido. Dice: nunca
Se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la hablará al levantarse, al acostarse, estando en casa, yendo por el camino. La hablará, la enseñará. En medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, en medio de todo lugar, hay algo que tengo que hacer con la palabra, es hablarla. Creí, por tanto, hablé, a hablarla. Sino que de día y de noche meditarás en él. No solo en la palabra, sino también en él, en el que dio la palabra, en que es poderoso para hacer todo tal cual ha dicho y para hacer todas las cosas aún mucho más abundantemente de lo que esperamos o entendemos. No solo es meditar la palabra, es meditar también en él, en la fuente de la palabra, en el que dio la promesa y en el que la va a ejecutar, para dejar de mirarme a mí, porque somos de la tendencia a mirar la promesa y a mirar a ver si tengo con qué. Y la idea es que mire la promesa, pero mire al dador de la promesa y al que va a cumplir la promesa. Amén. Por eso los profetas daban una palabra y se iban. Adiós. Ellos no se quedaban ahí a ejecutarla. No se quedaban ahí a ejecutarla. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que hacer yo es creerla y apropiármela y empezar a andar en ella, a declararla, a confesarla, a hablarla, a hacer lo que Dios me dijo que hiciera por medio del profeta, porque sin duda Dios va a cumplir su palabra. Amén. Punto. El profeta no se tiene que quedar ahí. ¿Sí o no? Si yo necesito que el profeta se quede ahí, no estoy creyéndole a Dios, estoy creyendo al profeta. A veces cuando yo le hago del profeta Hernán, me dicen, pastor, ¿y cuándo vuelve a traer? Yo, una, no lo traje. Dos, él nos dejó una tarjeta con un correo y no era el correo. Así que nunca volvimos a tener contacto con él. Pero una cosa sé, es Dios habló por él, punto. Y él va a hacer lo que dijo. Lo único que yo tengo que hacer es creer y hacer lo que Dios empiece a mover en mi corazón a hacer, porque Él sin duda lo va a hacer. Amén. Amén. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. La siguiente cosa que tengo que hacer con la palabra es hacer lo que ella me dice, lo que Dios me dice. Hay una porción en la palabra en el Nuevo Testamento que dice que con paciencia y haciendo la voluntad de Dios se alcanzan las promesas. O sea, tengo que seguir haciendo lo que Dios me manda hacer. Y con paciencia, Dios sabe que tiene que trabajar en mí. Dios sabe que tiene que quitar de mí para poder llevar a cabo lo que Él ha dicho que va a hacer conmigo y lo que va a hacer de mí. Cuando yo estoy en eso, entonces Dios se va a glorificar en gran manera. Dios va a obrar poderosamente. Pero no puedo dejar de hacer la voluntad de Dios. Tengo que seguirla haciendo. Tengo que seguir esforzándome. Tengo que seguir queriendo que Él se glorifique en mi vida. Y con paciencia esperar. Dios va a hacer. Él dijo, tengo que seguir limpiando la casa. Seguir decirle al Señor, quita de mí todo lo que impida que tú te glorifiques, Señor. O todo lo que haga que tú retrases el cumplimiento de tu palabra en mí. ¿Qué es, Señor? Quizás es amargura, quizás resentimiento. Quizás es que estoy rodeado de personas sin fe y me están llevando a la incredulidad, Señor. Me están llevando a abandonar lo que tú me has dado. Porque sin duda Dios va a hacer lo que dijo. Pero hay cosas en mí que pueden hacer que se retrase el cumplimiento de eso, aunque Dios no va a abandonar su propósito. Amén. La gran mayoría de los que estamos aquí no estábamos cuando Dios habló a esta iglesia antes de yo venir aquí. Pero Dios ha seguido firme con su propósito. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú seas nuevo, Dios lo va a llevar a cabo contigo, porque Él lo va a hacer con el que le crea. Amén. ¿Lo va a hacer con quién? ¿O con el que le cree?
¿Con el que cree en Él o con el que le cree a Él? Con el que le cree a Él y le cree a Él. Las dos cosas. Porque necesito creer en Él como Dios omnipotente, como veraz, como poderoso para obrar. Y eso me va a llevar a creerle a Él. Señor, no hay pesca, no hay nada. Pero en tu nombre yo creo lo que tú me dices. ¡Fuix! Allá va. Porque creo en ti, creo que eres el Hijo del Dios viviente y creo que tienes el poder para llenar esa red. Y desde 4 días, pero creo en ti, tú me diste una palabra y creo que tú tienes el poder para levantarlo aún de los muertos. Hazlo, Señor. Y a eso es la dimensión a la que Dios nos está llevando y a la que Dios nos quiere llevar. Amén. Amén. Para que guardes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque esa palabra marca una ruta para ti. Es la ruta de viaje para tu vida. Es la ruta de viaje para tu emprender cada día. Amén. Pero como Abraham podemos apartarnos de esa palabra y buscar una Agar en la cual llevar a cabo la palabra, porque no lo estoy mirando a él, sino me estoy mirando a mí, a las posibilidades que yo tengo. Dios le dio una palabra a Abraham, pero no le dio una palabra a Lot. Y Lot tomó decisiones en sus fuerzas y Abraham tomó decisiones en esa palabra. Si Lot se hubiera quedado ahí, esa palabra lo cobija. Pero decidió que iba a tomar un mejor camino en sus fuerzas, en su determinación, en su visión, en su razonamiento. Y resulta que escogió lejos de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Lot? Terminó mal. ¿Y qué pasó con Abraham? Al que le tocó el peladero. ¿Qué pasó? Prosperó. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Salmo 1, versículo 2 a 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Ahora, ¿el río de qué me habla? De la presencia de Dios. Plantado es establecido. Un árbol no es nómada. Un árbol está establecido. Y Dios me señala un lugar para establecerme. Y dice que si yo medito en su palabra de día y de noche, yo voy a estar establecido junto a esas corrientes de agua. Y allí voy a fructificar. Y allí voy a prosperar en su presencia. Allí, dependiente de Él. Amén. Pero Dios me inquietó a buscar delicia. ¿Y qué significa delicia en hebreo? Significa jafet. Y quiere decir placer, deseo, estimar, gusto, agradable, agradar, complacencia, contento, contentamiento. O sea que debe ser algo que yo anhelo, deseo, pero también significa voluntad, querer, deseo. No es solo que yo encuentre placer en algo, es que yo tenga la voluntad de disfrutar de ese algo. Amén. Que yo tenga la voluntad, que yo desee hacerlo, que yo quiera hacerlo, que yo apetezca hacerlo y que en ello haya algo deseable, apetitoso, y en eso haya contentamiento. ¿Sí?
Uno se puede montar en la montaña rusa y hallar contentamiento la primera vez, pero dice la segunda, no, ya no más. Ya no tiene la voluntad, ya no quiere, no tiene el deseo. Uno puede por un tiempo hallarse apetitoso ante Dios y deleitarse y con una canción cantar. Y aquí todos nos podemos emocionar. Y la música tiene mucha influencia y me puede mover la carne y yo brincar como loco. Y si le pongo luces y toda esa vaina, usted sale de aquí, wow. Pero la pregunta es solo, ¿hallo deleite en él? Me deleito, me gozo, hallo placer, hallo satisfacción, hallo contentamiento. Tengo la voluntad de estar ahí aún en los momentos en que él no se deje sentir. Hallo deleite, invierto tiempo ahí porque es mi deleite. Tremendo, ¿no? Y eso es deleite. Dios quiere que yo haya deleite en él. Mire, yo recuerdo que una vez levantaba mis manos y él me dejaba sentir su presencia y se me empezó a hacer dulce todo esto. Wow. Él es delicioso, él es para disfrutar. Él es para disfrutar. Ay, rico el pastor que sintió esa dulzura. ¿Y usted? ¿Acaso es exclusivo? ¿No está aquí con cada uno? ¿No es agua viva para cada uno? ¿No es pan de vida para cada uno? ¿No es verdadera comida y verdadera bebida para cada uno? ¿No es refugio seguro para cada uno? ¿No es roca fuerte de salvación para cada uno? ¿No es escudo contra el turbión para cada uno? ¿No es fortaleza y aliento para cada uno? ¿Si se da cuenta que no es exclusividad de alguien? Y es el anhelo de Dios tenerte ahí, porque te ama y porque para eso abrió el lugar santísimo de arriba abajo, para que tú y yo nos gocemos de estar ahí. Amén. Y busqué meditar. Meditar viene del hebreo hagá, que quiere decir gemir, hablar. ¿Qué se imagina usted de meditar? Silencio, meditar, ¿cierto? Flotar 5 centímetros arriba del piso, meditar, relajar. Pero mire lo que dice: gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar, rugir. ¿Sabe qué significa rugir? Dar fuertes gritos. Y ese lo busqué en un diccionario común y corriente. Dar fuertes gritos, crujir o hacer ruido fuerte, dar bramidos, sonar una cosa o empezar a saberse lo que está ignorado. Tremendo, ¿no? Y eso me tiene que llevar la fe. O sea, cuando yo empiezo a meditar esa palabra, ¡wow! Sí está hecho. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Me tiene que llevar a una expresión. Cuando tú estás pensando esa palabra, hablándola, al levantarte, al acostarse, llega un momento que llega a ser un ímpetu tan tenaz en tu vida, tan tremendo, que tú no puedes dejar de expresarlo de una manera visible, fuerte y en alta voz. Cuando Josafat fue a pelear contra aquellos ejércitos, él les dijo que cantaran en fuerte y alta voz. Proclamen, canten, declaren las maravillas de Dios en fuerte y alta voz. Amén. Cuando les dieron la vuelta a las murallas, iban en silencio. Pero el último día, el séptimo día, que tenían que dar 7 vueltas, en la última vuelta, cuando terminaran, tenían que ¿qué?
tocar las trompetas y pegar un grito, ¡uah! Rugir, rugir, dejarse sentir. Amén. Y las murallas cayeron. Eso es meditar. Pero también me encontré con algo sorprendente. Y es que también significa, ese hebreo significa murmurar, quejar, lastimeramente, renegar. Tremendo, ¿no? Y me está hablando de dos actitudes que yo tengo frente a una palabra que Dios me ha dado. O la medito y hablo de ella, y la creo y la declaro, y rujo con ella. O simplemente me la callo y miro las circunstancias, y entonces empiezo a renegar, a murmurar, a quejarme, a andar lastimeramente. Eso fue lo que les pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. No meditaron en esas palabras. No andaban en la luz de ellas. No caminaban a la luz de ellas. No hablaban de ellas. No hablaban de las maravillas de Dios. No hablaban del poder de Dios que vieron desplegado en Egipto. De cómo se abrió el mar. Y empezaron a hablar de esas murallas. ¿Quién las va a tumbar? Eso no sé qué. Aquí nos sacó a matarnos. Mejor nos iba cuando estábamos en Egipto. Y dele con el chachá. Dele. Ojalá muriéramos. ¿Y qué fue lo que se cumplió? La palabra de su incredulidad. Y no la palabra viva de Dios, porque la ignoraron. Porque no caminaron a la luz de la palabra. Este es un año en que Dios nos está llamando. No solo para este año, sino para todos los días de aquí en adelante. Marchar a la luz de su palabra, hablando su palabra, declarando su palabra, rugiendo su palabra. ¿Qué importa que nos digan locos? Pero que las murallas se caen, se caen. Que el muerto resucita, resucita. Que la red se llena de peces, se llena de peces. Que la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Déle ese aplauso al que vive, al que dijo y que ciertamente lo hará y lo llevará a cabo. Aleluya. Aleluya. Porque ese Dios poderoso. Puede un día yo no estar aquí, pero el que prometió, Él continuará la obra. Y si usted le creen, permanecerán. Amén. Y le hablarán a sus hijos y le enseñarán a sus hijos. Y ellos continuarán, porque ciertamente les digo, no faltará en este lugar quien levante bandera de Dios para las naciones. Porque Dios va a llevar de este lugar a muchos lugares del mundo, hombres y mujeres que le creen. No solo que creen en Él, sino que le creen. Pero Dios nos está llamando a empezar a dar pasos de fe, pasos que manifiesten que le creemos. Amén. Así que si tú no has estado haciendo lo que Dios nos manda hacer, le va a decir hoy, yo no voy a seguir así, Señor. Yo hoy renuncio a eso. El viernes el Señor nos hablaba de que echó los demonios del endemoniado gadareno. Y nos decía que Él hizo, que Él hacía cosas que a veces nos sorprendían, a cosas inesperadas, pero que era para bendición nuestra. Y que como no entendíamos que era para bendición nuestra, le preferíamos decir, vete de aquí, Señor. Pero tú hoy le vas a decir, Señor, no, quédate aquí. Quédate conmigo, echa fuera de mí todo lo que sea. Echa fuera de mí la murmuración, echa fuera de mí el mal ver tu palabra, el mal uso que he dado de tu palabra, échalo fuera de mí. Yo renuncio ya a eso, porque creo tu palabra, la voy a hablar, la voy a meditar, voy a coger, yo mismo voy a escribir y voy a poner en las puertas de mi casa, en las postes de mi casa, en los muros de mi casa, en mi cama, en todas partes, en el computador, en el celular. Voy a poner tu palabra, porque sin duda tú hablaste y tú lo harás. Sin duda tú hablaste y tú lo ejecutarás. Voy a ser como los niños. Tú le haces una promesa a un niño y todos los días está hablando de esa promesa y todos los días hace cuenta. Si tú hoy le dices al niño, papi, en diciembre si pasas el año te llevo a Aruba, él todos los días está armando y desarmando la maleta y todos los días está viajando a Aruba y todos los días te va a preguntar, papi, ¿cuánto falta para que se termine el año? Y no ha empezado ni siquiera a estudiar. Pero él ya tiene esa promesa. ¿En dónde? Aquí. Estudia con la promesa aquí. Camina con la promesa aquí. Se acuesta con la promesa aquí. Se levanta con la promesa aquí. La habla mañana, tarde y noche. ¿Sabe por qué? Porque el niño sencillamente cree que tú lo puedes hacer.
Y tú estás limitado, porque ¿quién te garantiza que a fin de año tendrás la plata para ir a Aruba? Y el que te prometió a ti no está limitado. A fin de año tendrá la plata para mandarte a Aruba, porque el que prometió es el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Ciertamente tú lo harás, Señor, conforme a todo lo que has dicho de nosotros. Así lo harás, Señor. Diste bendición que no será revocada por nada ni por nadie, Señor. ¿Sí hiciste la tarea que te dejé hace 15 días? Escribí la palabra, ponerla allí. Si no lo has hecho, hoy le vamos a decir: Señor, no voy a seguir siendo oidor de tu palabra, sencillamente oidor. Voy a pasar a ser hacedor, porque yo voy a acepto lo que tú me mandas, creerte. No solo voy a creer en ti, te voy a creer a ti, y voy a hacer lo que me mandas, porque sin duda lo que tú has dicho va a hacer. Yo no voy a quedar avergonzado. No voy a quedar avergonzado. No lance la red en tu nombre, lánzala en el nombre de Él, porque Él dijo: lánzala y Él te la va a llenar. Aunque a tus ojos y a tu razonamiento no hayan peces, Él te la llena. Pasa la hoja de vida, da pasos de fe. ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Y si sabes que Él no miente, puedes decirle: Señor, gracias, porque esa hoja es efectiva, Señor. Tú me das ese trabajo. Y dígale cuánto se quiere ganar. ¿O crees que Él no te puede dar ese sueldo? ¿Es qué? Es dar pasos de fe, es creerle. ¿Sabe cuántos jóvenes se inscribieron al campamento sin plata? Simplemente le creyeron, le dijeron: Señor, no tengo plata, pero me inscribo. Y Dios les aparejó la plata de una manera sobrenatural. Movió a personas en la congregación. Mire, pastor, yo patrocino. Tómele, le doy tanto y mire a ver a quiénes patrocina. Tómele, le doy tanto, mire a ver a quiénes patrocina. Tremendo, ¿no? Ese es Dios. Y solo te dio una muestra de lo que Él puede hacer si tú y yo ¿le qué? Le creemos. Y al que está a su lado: Dios está haciendo cosas grandes. Y dígale: y veremos aún mayores. Veremos aún mayores. Porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Ponte de pie. Ponte de pie. Y cierra tus ojos. Vamos a cantar una estrofa de aquella canción que nos va a hacer lema, yo no sé por cuánto tiempo, pero que es bíblico. Nada es difícil para Dios, y todo es posible al que cree. Y le va a decir allí mientras lo canta: Señor, yo renuncio a toda forma de incredulidad. Yo renuncio a todo, no hacer algo con la palabra que tú me has dado. Yo renuncio, Señor. Voy a tomar papel y lápiz, la voy a escribir. Yo creo que sin duda esto que dijiste va a ser hecho, Señor. Esto que dijiste va a ser hecho, Señor. Esto que te pedí, tú me has dado la respuesta y verás la respuesta, porque tú prometiste responder a mi clamor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, haga el ejercicio ahí, ore, dígale, ya ahorita cantamos, dígale: Señor, yo creo, y para el que cree también todo es posible, porque cree en ti, Señor, y yo creo en ti. Creo que eres el Dios todopoderoso, para el cual no hay nada que sea imposible, Señor. Yo creo, Señor,
Creo en el cambio de mis hijos, creo en el cambio de mi cónyuge, creo en el cambio de mis finanzas, creo en el cambio de mis circunstancias, creo en la victoria que tú me has dado. Creo, Señor, que soy bendito tuyo y bendecido por ti, Señor, y que todas las cosas que emprendo prosperan, Señor, porque emprendo bajo tu palabra, Señor, porque emprendo bajo tu promesa, Señor, porque emprendo en tu nombre muevo la piedra, en tu nombre, Señor, lanzo la red, sabiendo que fiel es el que prometió, el cual también lo hará, el cual también lo hará, el cual también lo hará. Dígale, Señor, gracias. Bendiga este año, dígale gracias. Es un año de mucha bendición, es un año de victoria, Señor, es un año, Señor, tremendo, Señor. Y ahora que participo en la cena me recuerda, Señor, el pan, el vino, me recuerda que tú cumpliste la palabra, la promesa más grande, Señor, quitar el pecado del mundo en un solo día, Señor, y reconciliar el mundo contigo mismo. Y lo hiciste, Señor. Y si tú hiciste lo más, ¿cuánto más no harás lo menos, Señor? Lo menos es darme victoria en mi hogar, lo menos es darme provisión, lo menos, Señor, es darme aumento de sueldo, lo menos es prosperar las cosas en mis manos, Señor. Soy bendito tuyo por la obra de Cristo en la cruz, quien derramó su sangre en el propiciatorio para que tú me pudieras ser propicio, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dile, andaré. Tomo la decisión de andar a la luz de tu palabra, porque sé de tu veracidad. Sé que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres Dios y no hombre, Dios todopoderoso, Dios lleno de amor, misericordia y verdad. Y tú estás conmigo, Señor, con mi casa. Gracias, Señor. Y le quita de mí lo que tengas que quitar y quédate. Haz todo lo que tengas que hacer en este lugar. Manifiesta tu gloria y tu poder como tú deseas. Señor, el pastor te ha abierto la puerta de su vida y de este lugar, y yo también la abro. Y también te abro la puerta de mi hogar, de mis finanzas, de todo. Haz como tú deseas hacer y glorifícate como tú te deseas glorificar. No te tienes que ir a buscar otro lugar donde te crean. Dile, Señor, yo te creo. Hazlo conmigo, hazlo con mi casa, hazlo con esta congregación, hazlo con mis bienes. Glorifícate, Señor, glorifícate, quédate y obra y manifiéstate como tú deseas, Señor, como tú deseas. Hazlo, Señor, glorifícate en grande manera, glorifícate, Señor, en grande manera, porque creo que para ti no hay nada difícil, y para mí que creo en ti todo me es posible, Señor. La salvación de mi casa está hecha. La salvación de mi vida, de mis finanzas, mi sanidad, la sanidad de mis finanzas, de mis hijos, de mi familia está hecha, Señor. Gracias. Gracias, tú estás aquí, tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo, aleluya. Gloria a ti, Señor. Y ese poder de Dios le cubre, y que el Espíritu de Dios haga carne estas palabras en tu corazón y en tu vida, aleluya. Las haga rema para ti, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Decláralo. Mira tu familia, mira tu salud y declara: nada es difícil para Él. Está hecho, Señor. Todo es posible al que cree. Su iglesia está siendo despertada en el mundo entero. Está siendo despertada en el poder del Espíritu, levantada en el poder del Espíritu y en el poder de la palabra, aleluya. Algo tremendo está sucediendo, aleluya. Decláralo. Mira tu casa, tus finanzas, tu vida, tu hogar. Todo es posible. Eres libre, completamente libre. Eres sano por su llaga. Hay vida abundante corriendo de tu interior. Él es vida y la vida está aquí en este lugar. La victoria está aquí, está contigo. Aleluya, sí, Señor. Nada es difícil. Nada es difícil para ti, Señor. De uno casi muerto hiciste una gran nación, Señor.
Aleluya, gloria a ti, Señor. Hoy las Montañas por la fe se moverán por su poder. Aleluya, sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Sigue ungiendo, sigue llenando, sigue saciando, Señor. todo es posible. Sigue pudriendo todo yugo, sigue avivando tu fuego santo, sigue derramando de nuevo tuyo en los corazones, Señor. Las montañas por La fe se moverán por su poder. hoy las Montañas por la fe se moverán por su poder. hoy las Montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para todo es posible al que cree. hoy las Montañas por la fe se moverán por su poder. Dígale al que está a su lado, nada es difícil para Dios. Todo es posible para el que cree. Y dígale, Dios ha puesto fe en mi corazón para creerle. Y en esa fe yo soy levantado y voy a marchar. Amén y amén. Amén. Hay unción en ti, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de gloria que estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Voy a pedirle a Cristian y Angélica que nos compartan la cena.